¿Sabías que un humilde fraile mulato, hijo de una esclava liberada y un noble español, se convirtió en uno de los santos más amados de la Iglesia católica? San Martín de Porres, a través de una vida de servicio, fe y milagros, rompió todas las barreras de su tiempo. Hoy, su historia sigue conmoviendo el corazón de miles, recordándonos que el verdadero amor de Dios no conoce límites de raza, clase o condición. Martín de Porres nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579, en un mundo que parecía determinado a negarle un lugar de dignidad. Su madre, Ana Velázquez, era una mujer de origen africano que había vivido en la esclavitud, y su padre, Juan de Porres, era un noble español que, aunque lo reconoció, rara vez se ocupó de él y de su hermana. Desde niño, Martín conoció el dolor del rechazo y la discriminación, y estos sentimientos sembraron en él una profunda empatía hacia los más desfavorecidos y sufrientes. Desde temprana edad, Martín mostró una inclinación especial hacia la espiritualidad y la caridad. Su madre, una mujer de fe sencilla, le enseñó a rezar y a confiar en Dios. Al crecer, comenzó a trabajar como aprendiz de barbero, una profesión que en aquellos tiempos incluía también el rol de sanador y cirujano. Martín aprendió a curar heridas, a atender a los enfermos y a ofrecer alivio a quienes sufrían, lo cual le permitió ayudar a su familia y descubrir su vocación de servicio. Sin embargo, Martín no aspiraba a la riqueza ni al reconocimiento. Lo único que deseaba era poder servir a Dios. A los 15 años, Martín decidió ingresar como donado en el convento de los dominicos de Nuestra Señora del Rosario en Lima. Aunque no fue aceptado como fraile en un inicio por su condición racial y su origen humilde, el joven no se desanimó y se dedicó a realizar las tareas más simples: barrer los pasillos, cocinar y cuidar de los enfermos en la enfermería. Su humildad y obediencia eran inquebrantables. Cada escoba que empuñaba y cada plato que lavaba eran para él una oración silenciosa, un acto de amor y entrega. Poco a poco los hermanos del convento fueron notando su devoción y su santidad, y finalmente fue admitido como hermano lego. Pero Dios le había concedido a Martín dones extraordinarios que pronto comenzaron a manifestarse. Se le conoció por sus habilidades para sanar, pues no solo aplicaba conocimientos prácticos de medicina, sino que poseía una compasión y una fe tan profundas que muchos afirmaban que sus curaciones eran milagrosas. Personas llegaban de todas partes buscando consuelo y alivio en sus manos y en sus oraciones. Incluso se dice que Martín multiplicó los alimentos en varias ocasiones para alimentar a los pobres que acudían al convento, imitando el milagro de los panes y los peces. No distinguía entre razas o clases, ricos, pobres, esclavos o nobles. Todos eran bienvenidos en su presencia. La compasión de Martín se extendía también hacia los animales. Durante sus años en el convento se le veía atender a perros y gatos callejeros a quienes alimentaba y cuidaba. Se cuenta que un día Martín logró la insólita hazaña de hacer que un perro, un gato y un ratón comieran juntos en paz, una imagen que simbolizaba su capacidad para reconciliar y unir a todos, incluso a aquellos que parecían destinados a vivir en conflicto. En él, hasta los animales encontraban consuelo y amistad, lo que le otorgó el título de protector de los animales. La vida espiritual de Martín fue profundamente mística. Fue dotado con el don de la bilocación y hay numerosos testimonios que afirman haberlo visto en lugares lejanos, como en México, asistiendo a los enfermos, mientras él nunca había salido del Perú. Además, fue visto en varias ocasiones levitando durante sus oraciones, sumido en un éxtasis espiritual que conmovía a quienes lo presenciaban. Aquellos que lo conocieron sabían que Martín era un hombre de una fe tan pura y una devoción tan absoluta que, para él, los milagros eran manifestaciones naturales de su amor por Dios. A pesar de estos dones extraordinarios y de la fama que comenzaba a rodearlo, Martín nunca permitió que su humildad flaqueara. Continuaba barriendo, atendiendo a los enfermos y realizando las tareas más simples sin buscar ningún reconocimiento.
En su oración pedía constantemente la gracia de ser un instrumento de la misericordia divina y no cesaba de recordar a sus hermanos que él era el perro mulato que servía en la casa de Dios. Su única ambición era ser un humilde servidor y vivir en comunión con su fe. Martín de Porres falleció el 3 de noviembre de 1639 a los 60 años, después de una vida de entrega incondicional a Dios y a los demás. Su muerte fue una gran pérdida para Lima, y la noticia de su santidad se extendió rápidamente, no solo en Perú, sino en todo el mundo católico. Fue canonizado en 1962 por el Papa Juan XXIII, quien lo proclamó santo, reconociendo en él a un verdadero servidor de Dios que había superado todas las barreras de su tiempo,